¿En qué momento vamos de esa jurisdicción especial de paz? En el momento en el cual fue aprobada apenas hace 2 días, luego de larguísimas discusiones en el Congreso, y discusiones que básicamente tuvieron acento en lo siguiente: en la intención de las mayorías de las fuerzas políticas representadas en el Congreso colombiano de que la Jurisdicción Especial de Paz tuviese un énfasis único en aclarar los crímenes que cometió la guerrilla de las FARC y en limitar enormemente la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz aclarara los crímenes que cometieron los grupos paramilitares y el Estado colombiano. Y entonces, ¿qué se hace aquí? Lo que se hace es que se modifica el acuerdo, se modifican criterios incluso de legislación internacional para imponer límites a cuando menos 4 cosas. Primera de ellas, juzgamiento de los máximos responsables de las fuerzas militares o de las personas de las fuerzas militares y de policía que se pueden considerar máximos responsables de crímenes graves. ¿Qué ocurre? Que la JEP no es para quien cometió un crimen de manera directa. La JEP tiene un énfasis en los máximos responsables. Luego de un conflicto de más de 50 años es imposible pensar que vamos a poder sancionar a cada una de miles de personas que cometieron violaciones a derechos humanos. ¿Qué ocurre en esto? Que en últimas avanzan procesos de amnistía para muchos, avanzan procesos de cesación de procedimientos para otros, pero los máximos responsables, los que decretaron las políticas, los que ordenaron llevar a cabo los crímenes, tendrán que responder. Y si le colocamos límites a la posibilidad de que los máximos responsables desde las fuerzas militares y de la policía respondan por sus crímenes, esto lo que quiere decir, palabras más y palabras menos, es que en el caso de los miles de crímenes cometidos por el Estado, no vamos a tener fácilmente, al menos, condenados o personas declaradas responsables por esos hechos. Segunda gran limitante, se transformó el Acuerdo de La Habana de manera que se aísla a los terceros civiles de las posibles responsabilidades ante crímenes graves. ¿Quiénes son los terceros civiles? Principalmente los empresarios que pagaron o financiaron a grupos paramilitares, principalmente los políticos que lo financiaron o lo representaron durante mucho tiempo o facilitaron su acción. Entonces la segunda gran apuesta de impunidad ya no es en favor de los generales, ya no es en favor de los coroneles, de los mayores, no, ahora es en favor de los políticos y de los empresarios colombianos que financiaron y que colaboraron no precisamente con la insurgencia, sino principalmente con los crímenes desde el Estado y, por supuesto, los grupos paramilitares, que fueron quizás una de las herramientas principales para los crímenes de Estado. Tercera gran limitante, la baja participación de las víctimas en el modelo de justicia. La baja participación procesal que tendrán las víctimas para sugerir o para solicitar preguntas, para presentar pruebas y demás. Pongo solo un ejemplo. En el acuerdo inicialmente las organizaciones de derechos humanos tendríamos 3 años para presentar informes contra personas. En la ley esos 3 años quedaron rebajados a 6 meses que pueden ser prorrogables. ¿Qué ocurre con esto? Mi institución tiene ya 44 años de historia. En estos 44 años de historia es cierto que nos hemos encontrado con una buena cantidad de casos en donde podríamos aportar valiosa información sobre quiénes son los criminales responsables de esos casos. Ordenemos 44 años de historia en 6 meses, bajo unos procedimientos judiciales que permitan inferir razonablemente, disculpen que hable como abogado, la responsabilidad de ciertas personas. Es decir, documentemos la responsabilidad del general tal en 6 meses. Lo podemos hacer. Pero si vamos a documentar la responsabilidad de 10 generales en las últimas 4 décadas, en 6 meses, olvidémoslo. No tenemos capacidad para hacerlo, ni nosotros, ni ninguna ONG de derechos humanos, y quizás todas en conjunto tampoco. Entonces buena parte de los casos van a quedar por fuera. Y como los casos no se les reportan, entonces confiamos, por parte nuestra, a esa Jurisdicción Especial de Paz, confiemos que la Fiscalía lo haga. Pero a ver, la Fiscalía colombiana no lo ha hecho en los últimos 40 años, pues no lo va a hacer ahora, es el punto. Y por último, la cereza del pastel. 5 defensores de derechos humanos fueron nombrados como magistrados
en las distintas salas de la Jurisdicción Especial de Paz. Para los medios de comunicación son 15, porque ellos tienen una concepción un poco más amplia. Digamos que son 15. Pues lo que termina ocurriendo es que el Congreso creó impedimentos para que esos defensores de derechos humanos se pudiesen posesionar en el cargo. Y el impedimento grosero que crearon dice más o menos así: no podrá tomar posesión de cargo de magistrado en las salas de la JEP quien haya sido defensor de derechos humanos en causas que tienen que ver con el conflicto armado, o quien haya pertenecido a organizaciones de derechos humanos o organizaciones sociales que hayan conocido de casos relativos al conflicto armado. Dígame, en un país de 53 años de conflicto, al menos en su última etapa, ¿qué organización defensora de derechos humanos no conoció de un caso que esté relacionado con el conflicto armado? Por supuesto, lo que hay es una intención muy clara. Es la intención de impedir que los casos lleguen a conocimiento de la JEP, que se abran investigaciones contra los generales, que se abran investigaciones contra los empresarios y los políticos, y la mejor forma de terminar de favorecer esa impunidad es limitando el papel de quienes históricamente pueden de alguna forma aportar información, o de quienes pueden juzgar de acuerdo al conocimiento que hayan tenido de esas situaciones, a pesar de que en los requisitos para ser magistrado se pedían mínimo 10 años de experiencia en derechos humanos. Es lo paradójico de este tema. Todo esto nos lleva a decir: lo que ha intentado hacer el Congreso es que la justicia tenga un énfasis único y exclusivo en lo que hizo las FARC y garantizar la impunidad de los que hacen los delitos.